Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan en este webinar. El Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Salud, Practical Action y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura les da la bienvenida a la serie de webinars sobre buenas prácticas de producción de arroz, impulsando el desarrollo sostenible y saludable del sector. Nos encontramos en Lima, Perú, y damos inicio al cuarto webinar, donde abordaremos las experiencias internacionales en el desarrollo de prácticas sostenibles del sector arrocero. Actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Agricultura y Riego en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios como especialista en cambio climático, encargada de la elaboración del reporte anual de gases de efecto invernadero del sector agricultura. Mi nombre es Sandra García y estaré a cargo de la moderación. Como ya les he indicado, estamos organizando estos webinars y este sería el cuarto y el último. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con un panel de expertos de otros países. Me gustaría que prosigas con la siguiente lámina, Luis, por favor. Y tenemos el gusto de presentar los objetivos del presente webinar. Conocer el estado situacional del arroz y sus implicancias en salud. Conocer las estrategias de gobierno e investigación en mejoras tecnológicas. Conocer también los esfuerzos en buenas prácticas de la empresa privada y asociaciones de productores. Promover un espacio de intercambio en buenas prácticas de arroz convencional y de secas intermitentes. No sé si logran visualizar la presentación. ¿Sí? Ok, me están confirmando que sí se puede visualizar. Bueno, estamos entonces presentando los objetivos. Acto seguido, les presentaré la agenda. Ok, sino que está muy pequeño y no lo puedo visualizar, pero bueno. El primero es la presentación de la temática del webinar, que ya lo he hecho. Las experiencias internacionales en el desarrollo de prácticas sostenibles del sector arrocero, donde tendremos la presentación de Evelyn Quiroz, gerente del proyecto Germoplasma de Arroz del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. El siguiente es la experiencia de Colombia, Gabriel Garcés, investigador y extensionista de la Federación Nacional de Arroceros, Fede Arroz. Costa Rica, con Melvin Madrigal, miembro del equipo de mejoramiento genético de la Corporación Arrocera. Cada uno tendrá 15 minutos y procederemos a la ronda de preguntas a los expositores. Y como acto seguido tendremos las palabras de cierre de nuestro director y también las palabras de bienvenida de Carmen Cruz Gamboa, directora general del Ministerio de Salud, así como de también las palabras de cierre del
ingeniero Jorge Vázquez, director de la Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales. Tenemos acá en el bloque de preguntas, ustedes van a tener el chat y van a tener este link donde ustedes van a entrar y ahí formularán sus preguntas. Como ven, está dirigido, ustedes deben colocar a quién va dirigido la pregunta y a continuación formulan la pregunta y nosotros al momento de leerlas vamos a poder direccionar mejor para quién va a ser la pregunta. Siguiente, por favor. Bueno, en este sentido voy a dar lectura de las personas que nos van a acompañar en el webinar, pero previamente voy a dar algunas instrucciones del bloque de las presentaciones. Nuestros expositores tendrán un tiempo de 15 minutos cada uno para desarrollar sus ponencias. Tomaremos nota de las preguntas a través del link que se muestra en el chat y les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para un mejor desarrollo del conversatorio. Y al final de la ronda de preguntas le haremos una encuesta de cierre para lo cual nos gustaría recibir sus comentarios. Evelyn Quiroz es quien nos va a exponer la experiencia de Panamá. Evelyn es magíster en ciencias en agricultura ecológica con énfasis en recursos fitogenéticos y biotecnología del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza del CATI, Costa Rica. Obtuvo el título de doctor en Ciencias Agrícolas en la Universidad Agraria La Habana. Lidera el IDEAP, los proyectos de investigación e innovación para el desarrollo de germoplasma de mejoramiento del arroz y de agronomía para cultivares de arroz bajo riego en provincias centrales. Por lo tanto, le doy la palabra a Evelyn para que nos muestre su experiencia. Y sin más preámbulo, adelante, Evelyn. Bienvenida. Saludos desde Panamá. Nosotros, en representación del Instituto de Investigación Agropecuarias de Panamá, podemos ilustrar un poco algunas de las estrategias o nuestras aportaciones para que la producción arrocera de Panamá sea sostenible. Es importante que ustedes tengan conocimiento que manejamos dos grandes grupos de productores, los productores mecanizados, que son riego secano, un 80% en secano y un 20% en riego, y los productores achuzo, que constituyen lo que es la agricultura familiar en nuestro país. Somos altos consumidores de este grano, pero como tenemos un sistema reproductivo o de producción arrocera bajo secano o secano favorecido, estamos a expensas sobre todo de lluvia y ocasionalmente o muchas veces tenemos limitaciones por las irregularidades de las lluvias y disminución de las fuentes hídricas. Participan en la producción arrocera actualmente variedades tanto del instituto como de otros programas de mejoramiento del país. Es importante también que sepan que nuestro Ministerio de Agricultura o Ministerio de Desarrollo Agropecuario está compuesto
por instituciones que dan fortaleza y apoyo a la producción arrocera de Panamá, como el BDA, que es la Banca Agropecuaria, el ISA, que es el aseguramiento de la producción arrocera de Panamá, el Instituto de Mercadeo, pues que se encarga del mercadeo y de estimar si es necesario importaciones, exportaciones para el país, el MIDA, que se dedica a la extensión, y por ende nuestro instituto IDIAP, que se dedica a la investigación de muchos rubros y obviamente en el arroz. Una de las cosas importantes es que el gobierno tiene un incentivo para la producción arrocera, hace incentivos de producción. Nuestras producciones están más o menos entre secano en 4 toneladas y en riego 5 toneladas, porque nuestra producción está ubicada en toda la vertiente del Pacífico a expensas del riego. Entonces, existen incentivos de, bueno, por ejemplo, $500 para aquellos productores que alcancen 4 toneladas de producción por hectárea y $1,000 para los productores en riego que alcancen alrededor de 5 toneladas. Igualmente hay otros incentivos en la compra del rubro a nivel de molinería, etc. Y intereses muy blandos, muy bajos para el financiamiento de este cultivo. Pero debo señalar que en general hay muchos problemas en la producción arrocera, sobre todo la secanera, ¿verdad? Pero hay actividades culturales importantes en el cultivo de arroz donde es frecuente encontrar en la producción de nuestro país, que es una preparación tardía de las parcelas a cultivarse, altas densidades de siembra, no hay un estudio de maleza previo, antes o cuando se termina la cosecha anterior, hay nutriciones tardías más allá de la etapa reproductiva y con altas cantidades de nitrógeno. Hay una mala práctica también por nuestros productores, que es utilizar el combate de malezas una vez esté sembrada la semilla de arroz, y una denominada rescate que se hace más de los 40 días, totalmente detrimental para el cultivo. No se realizan monitoreos, hay fumigaciones excesivas, fumigaciones en floración donde no deberían ocurrir, y un cuello de botella muy importante en nuestra producción arrocera es el atraso de cosecha. Aún a pesar de eso, de teniendo tantas de estas dificultades comunes en nuestra producción arrocera del país, nosotros como instituto tenemos la fortaleza, o por lo menos contribuimos a la sostenibilidad del cultivo con nuestras tecnologías varietales. Tecnologías varietales que entran en un programa riguroso de mejoramiento genético por muchos años, por muchas actividades, por muchos tiempos de evaluación, con varias fuentes de variabilidad, ya sean de FLAR, ya sean cruzas nacionales, por cultivo de antera, por mutación, líneas mutantes, etc. Tenemos una fuente de germoplasma variable que entra entonces en estudio para poder identificar entonces genotipos superiores. Y como digo, es un proceso dinámico que se establece a lo largo del país en 11 localidades, preferiblemente en la vertiente del Pacífico, que es donde se concentra el arroz de secano. Pero nosotros no olvidamos la participación de los productores en sus gustos y preferencias durante el desarrollo de todas nuestras actividades, sobre todo de mejoramiento y también de agronomía. Existe la fortaleza, ¿verdad?, estadística para poder identificar todos esos genotipos superiores que hemos ido observando y evaluando. Y de esta manera, entonces, entregamos a la producción arrocera tecnologías varietales, no tanto con los techos grandes de rendimiento. En estas zonas tropicales, con sistemas de siembra de secano favorecido, en vertientes del Pacífico, más que todo costeras, con suelos con poca vocación arrocera, nosotros tratamos de que las tecnologías varietales sean más adaptadas. O sea, apostamos a la adaptabilidad y la estabilidad de los rendimientos con la fortaleza de tolerancia a las principales enfermedades del rubro, para poder entonces manejar amigablemente cada una de ellas. Nosotros no apostamos a los grandes rendimientos, sino a aumentar la brecha de la rentabilidad con un manejo amigable. De esa manera ganamos ambientalmente y económicamente con nuestras tecnologías varietales. Nuestra aportación, bueno, después del ácaro Stinky, que fue en el año 2004, a partir del 2006, entonces,
Las tecnologías varietales del instituto fueron entonces aumentando en el área de producción, que partimos quizás de un 11, 12% y pasamos a un 50% del área sembrada en el país con nuestras tecnologías, sobre todo por ser resistentes a Spinky, alcanzando hasta un 68% del área sembrada en nuestro país con las tecnologías que libera el IDIAD. En la actualidad estamos más o menos en el 40% porque compartimos con otras tecnologías varietales de otros programas de mejoramiento que nos parecen muy bien para poder entonces tener diferentes huevos en la canasta. ¿Qué les puedo decir? Esto también, la sostenibilidad del arroz es la búsqueda de genes de resistencia, donde en los campos de nuestros productores, en los materiales antiguos cultivados por cada uno de ellos año tras año. Entonces hacemos una búsqueda de recursos fitogenéticos, ubicamos cultivares criollos, hacemos una búsqueda de los genes de resistencia para algunas de las enfermedades. Una de nuestras colegas trabaja en esto conmigo. Trabajamos en conjunto también para buscar genes de resistencia a sequía próximamente, como se ilustra en la imagen. Y de esta manera hemos podido entregar, por gusto de los productores de algunos sectores, los materiales o variedades locales de carióxidos de colores muy gustada por la cultura de nuestros campesinos de la agricultura familiar. También mantenemos germoplasma biofortificado, se evalúan materiales de germoplasma biofortificados en zinc, se manejan variedades biofortificadas como GAP11, GAP6, que han participado arduamente en la agricultura familiar para aumentar la desnutrición y tratar de eliminar el hambre oculta de nuestros campesinos y nuestros niños de Panamá. Sí, se realizan muchas investigaciones en el cultivo de arroz. Pudiera tener el tiempo del mundo para poder explicar cada una de ellas y poder ilustrarlos. Como les dije, se busca genes de resistencia en cultivares criollos, por ejemplo. Se sigue trabajando con la fortaleza Spinky. Nuestras variedades o nuestra tecnología varietal no necesitan aplicaciones de acaricidas, ninguno, ni uno solo. Entonces contribuimos a disminución de costos de esta manera. Durante el proceso de la liberación de materiales, ya sea biofortificados o los cultivares criollos o los comerciales, se hacen estudios de la preferencia de los consumidores, los estudios sensoriales de aceptabilidad. Buscamos esa aceptación, sobre todo en esa agricultura, porque hay un componente fuerte. Somos 1000 y tantos productores a nivel de mecanizado, pero somos más todavía como productores de la agricultura familiar. Por segunda vez el instituto se gana un premio de la biofortificación. Uno de los primeros premios fue con los casos Spinky, que logramos superar hace algunos años atrás, y por eso hago indicación de esto por una de nuestras colegas que colabora con nosotros en la sostenibilidad del cultivo de arroz para los panameños. Igualmente se trabajan sistemas SICAS, han habido proyectos, bueno, en este caso el que está en imagen terminado ya exitosamente, donde se intervinieron muchos productores, donde se elevaron los rendimientos y se aceptó la tecnología y se buscó entonces una segunda vuelta de participación o de masificación del sistema SICA, pero en dos ambientes, o en dos escenarios, en productores familiares y en productores con más capacidad mecanizada, para entonces seguir contribuyendo a aumentar rendimientos y a bajar costos de producción con estas nuevas tecnologías financiadas también por Fontagros. Existen muchos trabajos de fertilización, búsqueda del manejo sostenible de la nutrición de nuestras variedades, buscando dosis óptimas de fertilización, construyendo curvas de absorción de cada una de ellas para precisar su fertilización, su manejo, su nutrición. También se ha trabajado con nitrógeno isótopo 15 en algunas de las investigaciones de nutrición de suelo, que es un componente fuerte para nosotros, igual zinc y nutriciones de minerales menores. Se ha podido identificar en nuestras variedades, las que estamos utilizando, que toda la absorción de los macronutrientes se hace casi el 90% en la etapa vegetativa, antes de la floración. Entonces hemos podido ajustar no más fertilizaciones más allá
de la etapa reproductiva con macronutrientes. También se estudian los coeficientes genéticos de las variedades para ver cómo hace el cambio de la fenología y poder precisar el manejo. El manejo, ¿por qué? Porque ninguna fecha de siembra, a pesar del mismo material, el mismo lote, es igual. Y nos obliga entonces a nosotros a estar pendientes del cultivo. No podemos manejar el cultivo desde la casa. Eso es parte de nuestras recomendaciones, es parte de nuestras estrategias de que el productor vuelva a cultivar. También, bueno, se hacen estudios básicos de controles biológicos para insectos importantes en el cultivo de arroz. Por algunos de nuestros entomólogos, se tiene a la disposición materiales para la lectura de nuestros trabajos, de nuestras tecnologías en la web del instituto. Me disculpan, está un poco lento. Ok, entonces quisiera tener todo el tiempo del mundo para poder hacer específico muchas cosas, pero hay una recomendación de manejo preciso para nuestras variedades. Apostamos a la fortaleza de la resistencia a enfermedades, apostamos a la adaptabilidad y estabilidad de nuestros genotipos superiores adaptados a las zonas arroceras del país. Y por ende nos atrevemos a decir, no más que el productor tiene que volver al campo a cultivar, a cuidar, a ver cómo cambia su cultivo, cómo cambia de una etapa fenológica a otra, porque las fechas de siembra, las parcelas, ninguna es igual a otra. El arroz es un ser vivo que puede estar indicándonos cómo manejarlos. Entonces, igualmente, pues nosotros recomendamos que nuestras tecnologías varietales se manejen en baja densidad, entre 1.5 a 2 quintales por hectárea, protección de semilla, monitoreos constantes, un manejo preciso, conciso de malezas antes de la siembra preferiblemente y en los 30 primeros días. Después de los 30 primeros días, el control de maleza que no se realiza, es mejor no hacerlo porque eso aumenta los costos de producción. De ahí, obviamente, no utilizar excesos agroquímicos, no aplicar ninguna fumigación preventiva si no es necesaria de acuerdo a los monitoreos. El productor debe regresar a la parcela de arroz a ver cómo crece, cómo se cultiva el arroz. Existen muchas tecnologías, existen drones, existen aviones, existen diferentes máquinas para taipeo, para curvas de nivel, lo que usted quiera. Pero si no nos vamos al campo y no vamos a ver crecer nuestras plantas y apostar a una resistencia varietal, a un genotipo superior que el instituto está entregando, creo que se está perdiendo mucho y se debe ganar más por eso. Ya nosotros hemos hecho el 50% del trabajo, el otro 50% corresponde al productor de no abandonar su campo. Hemos tenido algunos casos de manejo con estas recomendaciones sencillas, donde productores que han adaptado también igual nuestras variedades y manejo han disminuido más del 50% de su nutrición, disminuido más del 50% de las fumigaciones de agroquímicos totalmente innecesarias y ha manejado las malezas antes de la siembra, logrando entonces no tanto disminuir los costos de producción, sino hasta aumentando los rendimientos, como se muestra en esta lámina de 22 hectáreas, pero aún así son 800 hectáreas que donde se ha implementado nuestra tecnología amigable con el ambiente, utilizando nuestras variedades. Otro de los casos que vemos allí, pues muy afinada, que le queda, vamos a decir, de poco de lectura por el corto tiempo, logrando hasta las 10 toneladas, que realmente las variedades de nuestras tecnologías alcanzan hasta las 10 toneladas sembradas en las mejores meses de oferta ambiental, un manejo preciso de nutrición, sin abuso de agroquímicos, apostando a la fortaleza genética de cada una de ellas, se logra una cosecha exitosa. También actualmente, pues hay otras de los casos exitosos que hemos tenido en otras de las parcelas, ajustando la nutrición solamente allí, y actualmente nos encontramos en los procesos de vinculación, difusión, estableciéndose en esta época, que es la época más alta, o la COA, la zafra más importante de siembra en el país, que es en el secano favorecido, y estamos entonces haciendo una difusión de toda nuestra tecnología, un manejo preciso, conciso, sobre la fenología de cada una de nuestras variedades, tomando decisiones en el campo y no desde nuestras casas, y nuestras propias decisiones en función del crecimiento de cada una de nuestras variedades. Entonces, quiero decirle que esto no es un trabajo solo de una persona,
Es un equipo muy grande, a los cuales también les doy las gracias por toda la contribución de ellos, a nuestros trabajadores de campo, a todos nuestros directores de investigación. Y de esta manera, la República de Panamá, por medio del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y en mi nombre, Evelyn Quiroz, muchas gracias. Muy claro el mensaje que nos dejaste, la importancia que tiene que el agricultor esté en su parcela, cuidando en cada fase el crecimiento de las plantas. Y me venía a la mente que es como un bebé que necesita el cuidado de que nace hasta que se vuelve adulto. Igual es la planta. Así es. Muchas gracias, sí, muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Sí. Continuando con la presentación de nuestros expositores, doy la bienvenida al ingeniero Gabriel Alberto Garcés, quien es agrónomo con una maestría en fisiología de cultivos. Ha trabajado durante 20 años como investigador y extensionista de la Federación Nacional de Arroceros Fede Arroz en diferentes regiones de Colombia. Las áreas principales de trabajo son la fisiología y manejo agronómico del cultivo de arroz. Él nos expondrá el tema experiencia internacional en el desarrollo de prácticas sostenibles del sector arrocero, caso colombiano. Bienvenido, Gabriel, y te doy la palabra. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes para todos. Como decíamos, pues vamos a desarrollar el tema de las estrategias que hemos seguido en Colombia para tener una producción que sea cada vez más eficiente y sostenible y que nos permita enfrentar realmente los desafíos que tiene el cultivo del arroz en Colombia en este momento, producto de los tratados de libre comercio, temas de variabilidad y cambio climático, en fin. Inicialmente, para ponerlos en contexto, este es el mapa arrocero colombiano. Tenemos básicamente 5 regiones arroceras: la zona del centro, que es cultivo de arroz riego; la zona de los llanos orientales, donde tenemos principalmente secano y un poquito de arroz riego; la zona de los Santanderes y el Caribe seco, que también tienen un sistema de arroz riego; y la zona del Caribe húmedo, que se caracteriza por arroz secano. Más o menos manejamos a nivel del país alrededor de 500.000 hectáreas en promedio. Para el año 2019 registramos 540.000 hectáreas. Las zonas arroceras colombianas difieren en diferentes aspectos: tecnológico, clima, suelos. Y aquí tenemos un ejemplo de esa variabilidad que tenemos entre nuestras regiones arroceras. Por ejemplo, a nivel de precipitación, zonas que tienen una alta precipitación que permiten hacer el cultivo de arroz secano, mientras que otras tienen un régimen bimodal típico de lluvias, donde la pluviosidad no es suficiente para que tengamos arroz secano, entonces básicamente necesitamos riego allí. Tenemos 2 siembras al año, mientras que tenemos solamente una de secano en el país. Las diferencias importantes también a nivel de temperatura y a nivel de radiación solar, lo cual nos pone unos techos productivos muy diferentes para cada región. Hacia finales de la década pasada, año 2009, que se presentó ese fenómeno del Niño tan fuerte, tuvimos un problema de productividad importante en algunas regiones del país. Después, en el 2011 y 2013, se siguieron presentando en otras regiones ese problema de productividad. En su momento hicimos muchos análisis para darnos cuenta de lo que estaba pasando y encontramos que el clima era la principal razón para que los rendimientos estuvieran variando de esa manera. Sí, también hubo otros factores como la bacteria Burkholderia glume, pero no alcanzaba a explicar en mayor proporción ese cambio en los rendimientos. En cambio, la variabilidad de muchos factores climáticos sí asociaba muy bien con el problema de productividad que se nos estaba presentando.
De esa manera empezamos a fortalecer nuestro monitoreo del clima. Toda esta es una red de estaciones que ha puesto Fedearroz a lo largo de todas las regiones arroceras. Empezamos a analizar mucho mejor su relación con el cultivo y a diseñar estrategias para afrontar entonces este desafío que nos estaba presentando la variabilidad y el cambio climático, además de que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo que hacía que teníamos que ser más eficientes y competitivos para poder afrontar esta competencia. De esta manera diseñamos nuestro programa AMTEC. Esa fue la estrategia que utilizó Fedearroz para hacerle frente a esos dos grandes desafíos, el tema del clima y el tema de los tratados de libre comercio. Nuestro programa AMTEC, que significa Adopción Masiva de Tecnología, es una estrategia realmente de transferencia de tecnología donde lo que buscamos es que los agricultores reciban y adopten toda la tecnología que se ha desarrollado para el cultivo. Fedearroz es una entidad que tiene un programa de investigación, un área técnica que trabaja en los diferentes campos agronómicos para desarrollar variedades, trabajos de nutrición, fitosanidad, fisiología, ingeniería agrícola. Trabajamos en los riegos, trabajamos en los diferentes temas del cultivo para desarrollar tecnología y la transferimos de igual forma a los agricultores. Entonces queríamos que realmente la gente adoptara en mayor medida toda la tecnología desarrollada para el cultivo. Hay ciertas tecnologías como las variedades que se adoptan muy fácilmente, pero otras que sí realmente tenían una baja tasa de adopción entre los agricultores. Y empezamos a hacer este trabajo de interactuar todos esos factores del cultivo para tener unos lotes piloto y que los agricultores se dieran cuenta el impacto que se podía tener en rendimientos y en la reducción de costos, producto de aprovechar toda la tecnología, todo el conocimiento que ya está desarrollado para el cultivo en nuestro país. Y así fue que diseñamos nuestro programa de adopción masiva de tecnología con sus diferentes puntos. Diagnosticar muy bien los lotes para ver de qué forma se van a trabajar, una planificación de actividades. El primer tema, la adecuación de suelos, ya de prácticas en campo, adecuada definición de la época de siembra, selección correcta de la variedad, correcto manejo del agua de riego, adecuado manejo de la nutrición, un adecuado y sostenible manejo fitosanitario, realizar correctamente la labor cosecha y finalmente hacer una evaluación de lo que sucedió durante todo el ciclo para empezar realmente a planificar un nuevo ciclo arrocero. Entonces miremos un poquito lo que hicimos en cada uno de esos puntos, cómo los hemos desarrollado y cómo le hemos dado ese enfoque ambiental, porque claramente nuestro objetivo con el programa AMTEC es aumentar los rendimientos, disminuir los costos, preservando los recursos naturales y en un contexto de responsabilidad social. En el tema de adecuación nos dimos cuenta que realmente haciendo una preparación y una correcta adecuación de suelos podíamos tener un mejor manejo del agua de riego y eso ya nos daba ventajas en muchos sentidos. Primero, el ahorro del recurso. Realmente hemos ahorrado hasta un 30-40% del agua de riego producto de hacer una adecuación correcta, siguiendo parámetros técnicos y lograr estos buenos establecimientos de los cultivos. Entonces, realmente en eso hemos ganado mucho desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista de sostenibilidad, porque estamos ahorrando agua, lo que nos está permitiendo incluso en algunos casos ser menos vulnerables a una reducción, por ejemplo, de las lluvias o de los caudales de los ríos y por otro lado también no desperdiciar este valioso recurso para que sea utilizado o en otras actividades o en más área arrocera. Para el tema de época de siembra, que lo vimos muy importante, realmente hay unas épocas muy marcadas, como vimos en los gráficos, donde tenemos más radiación, menor radiación, mejores temperaturas o temperaturas demasiado extremas, de manera que era muy importante identificar en las regiones cuáles eran los mejores momentos para sembrar nuestro arroz. Y así, a través de muchos años, Fedearroz viene recolectando información de rendimientos, variedades, áreas por parte de los agricultores y podemos establecer esta clase de gráficos. Por ejemplo, aquí vemos cómo en agosto-septiembre se obtienen los mejores rendimientos para la zona sur del departamento del Tolima, una de las regiones arroceras más importantes. Entonces es clave que los agricultores en primer semestre siembren en abril y mayo para que estén recolectando en agosto y septiembre. Tenemos mucha garantía de un buen resultado.
por otro lado, también hacemos ensayos de época de siembra en nuestros centros experimentales. En condiciones más controladas, sembramos los diferentes materiales y podemos hacer una mejor correlación entre lo que sucede cuando cambian los factores climáticos con respecto al comportamiento agronómico del cultivo. Y por otro lado, aprovechando toda esa gran cantidad de datos que tenemos a través de muchos años, de monitoreo de cosecha, utilizando las herramientas de Big Data y un trabajo que hicimos con el CIAT, hemos podido establecer cuáles son los parámetros más importantes en cada región arrocera, cuál es el parámetro que más cambia y que más jalona hacia arriba o hacia abajo los rendimientos de cultivo. Entonces, ha sido muy importante para saber cuál es ese factor determinante y nos ha ayudado también a encontrar mejores épocas de siembra. Y también en trabajo con el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, una entidad estatal que se encarga de como los temas de regulación y normatividad en el sector agropecuario, hemos podido también en algunas regiones establecer por norma unas épocas de siembra. Cuando está claro que hay ciertas épocas que son muy desfavorables, se han logrado prohibir y solamente sembrar en las épocas adecuadas. Ya en el tema de variedades, en el tema de selección de la variedad, pues lo primero que hemos hecho es tratar de conocer muy bien nuestros materiales, saber muy bien, por ejemplo, cómo responden a altas temperaturas. Podemos identificar esos materiales que logran conservar sus características fisiológicas y agronómicas con respecto a los que no. Los materiales que son más susceptibles a sufrir daños fisiológicos y problemas de rendimiento, para no recomendarlo en las regiones o en las épocas del año más calientes. Lo mismo en el tema de luminosidad, hemos logrado identificar materiales como por ejemplo un Fedarroz 70, que a pesar de tener bajas condiciones de luminosidad en una época reproductiva, no disminuye su tamaño de panícula, contra otros materiales que sí disminuyen su tamaño de panícula cuando pierden luminosidad. También hemos caracterizado los materiales con respecto a la eficiencia en el uso del agua. Así, con este tipo de trabajos hemos podido identificar materiales como una Fedarroz 67, que con cierta frecuencia de riego es más eficiente en producción de materia seca que otros materiales que tenemos en el mercado. Entonces, es muy importante ir desarrollando materiales que logren adaptarse y logren funcionar en condiciones adversas y poder tener este tipo de calificación de los materiales. Cuáles realmente logran tolerar ciertas condiciones de clima o ciertas condiciones adversas de estrés abiótico, de estrés abiótico y también de estrés biótico, para que se los podamos recomendar a los agricultores en diferentes circunstancias. En ese tema del manejo del agua, pues hemos hecho estudios de huella hídrica. Primero nos hemos dado cuenta que tenemos una huella hídrica mucho más baja que la que nos asignaban teóricamente en la literatura. Realmente hemos podido darnos cuenta que somos más eficientes y, por supuesto, el sistema tradicional colombiano, pues sí tiene una huella hídrica un poco más alta que la del programa AMTEC, o sea, cuando los agricultores hacen toda la adecuación de suelos y el correcto manejo del agua de riego. Hemos podido también establecer cómo manejar el agua de riego relacionado con el clima. Nos hemos dado cuenta que, primero, el cultivo del arroz no es necesario tenerlo inundado, él funciona fisiológicamente muy bien cuando está oscilando entre capacidad de campo y saturación, sin ninguna clase de inconvenientes, permitir esa circulación de oxígeno en el suelo para el trabajo metabólico de las raíces, y como en condiciones de altas temperaturas, tener saturación de suelo resulta peor que tener más bien un manejo a capacidad de campo. En algunos proyectos internacionales que hemos hecho, como el proyecto SAT3 con la Universidad de Tokio, hemos podido identificar materiales o desarrollar materiales de arroz que tienen el gen DRO, que les permite explorar mucho más en el perfil del suelo cuando está en condiciones de sequía. Y también hemos desarrollado y calibrado un modelo de cultivo, el modelo APSIN, que nos permite generar diferentes escenarios de clima y de manejo del agua de riego, justamente para encontrar cuál sería la mejor manera de manejarlo cuando el clima está de determinada manera. El tema de almacenamiento de agua y cosecha de agua también lo venimos trabajando en diferentes regiones. Ya en muchas regiones arroceras, muchos agricultores han venido construyendo reservorios y eso los hace mucho menos vulnerables a la disminución de precipitaciones en un momento dado, por ejemplo, en un fenómeno del Niño. El sistema de producción intensiva del arroz, SICA o SRI por sus siglas en inglés, también lo hemos trabajado en Colombia de la mano del IIQUE con el apoyo de Fontagro. Aquí están los principios que creo que todos conocemos de
este sistema, que una de sus principales características y ventajas es que nos permite ahorrar el recurso hídrico y permitir unas mejores expresiones del crecimiento radical y el macollamiento de los cultivos. Hemos tenido realmente muy buenos resultados en rendimiento. Hemos hecho todas las prácticas relacionadas. Actualmente lo estamos haciendo de manera mecanizada, trasplante mecanizado. Empezamos con trasplante manual. Y hemos realmente encontrado unos muy buenos resultados en cuanto a rendimientos. Miren, por ejemplo, una parcela SRI que no se cayó, una que sí tiene volcamiento, una tradicional producto del mejor desarrollo radical y anclaje que hay acá. Miren el tema del ahorro de agua. En promedio hemos podido ahorrar un 17% de agua de riego en el sistema SRI, más otros ahorros importantes como, por ejemplo, densidad de semilla, un ahorro bastante significativo y pues unos mejores macollamientos de cultivo que nos conducen a unos mejores rendimientos. Entonces hemos encontrado que SRI es una alternativa interesante, nos permite ahorrar costos de producción, nos permite sacar mejor productividad y ser más amigables desde el punto de vista ambiental. Aquí tenemos el tema de los rendimientos. Generalmente SRI ha tenido mejores resultados. Solamente en este ensayo que tuvimos problemas para el control de malezas mientras conocíamos mejor la tecnología, pero la tendencia siempre ha sido a que SRI nos ofrece mayores rendimientos con menor uso de recursos y con menores costos de producción. El tema ya del componente de fertilización, pues venimos trabajando intensamente con, sobre todo, una combinación de la fertilización inorgánica, orgánica y biológica. Eso es lo que hemos encontrado como más eficiente y más sostenible. Es muy difícil prescindir totalmente de los fertilizantes inorgánicos. Los podemos utilizar, pero de manera eficiente. ¿Para qué? Para que impacten bien la productividad del cultivo, pero no nos suban los costos de producción y no nos contaminen el ambiente, partiendo siempre de un análisis de suelo, de unos requerimientos que conocemos de los materiales porque hacemos los trabajos al respecto. Trabajamos mucho el tema de aprovechar el residuo de cosecha, aprovechar el tamo. Aquí tenemos toneladas de materia orgánica que van a impactar física, química y biológicamente el suelo. Entonces, en vez de quemarlo, aprovecharlo y enriquecer el suelo, hacer rotaciones con abonos verdes como el frijol mungo, la crotalaria, nos ha dado muy buen resultado también. Y venimos trabajando también en los ajustes nutricionales que hay que hacer de acuerdo al clima. Si el clima es alta o baja oferta ambiental, hay que hacer ajustes de la nutrición. En el tema fitosanitario, pues Fedearroz permanentemente hace evaluaciones en las regiones para ver cómo está el comportamiento de los principales patógenos y de los principales insectos para tener este tipo de estadísticas y también orientar el programa de investigación y el de mejoramiento genético hacia dónde debe ir de acuerdo a la problemática que tenemos. Y permanentemente hacemos trabajos monitoreando, por ejemplo, el Tagosodes, el transmisor del virus de la hoja blanca, que es un problema que tenemos cada cierto tiempo en Colombia. Y también estamos monitoreando insectos y artrópodos benéficos para tener una estadística y poder conocer realmente cómo estamos en ese tema y tratar de protegerlos, ¿no? En el programa AMTEC insistimos mucho en no hacer aplicaciones de agroquímicos sin haber hecho un monitoreo previo. Manejamos umbrales de acción y utilizamos mucho control biológico. Utilizamos control biológico para enfermedades, como en el caso del tricoderma lo utilizamos mucho para Rhizoctonia, Gaumanomices. Por ejemplo, utilizamos entomopatógenos para el tema de la zogata. Utilizamos también algunos entomopatógenos para chinches, por ejemplo. Entonces, ese tema también ha venido avanzando y en los lotes AMTEC se hace mucha fuerza por el uso de insumos biológicos. A ese programa AMTEC le hemos adicionado algunos componentes nuevos y los llevamos a AMTEC 2.0. Al AMTEC que ya teníamos con esos componentes que les mostré y que venimos desarrollando, le adicionamos el sistema de riego MIRI, la agricultura de precisión y nuestro servicio agroclimático. Servicio agroclimático, ya vamos a hablar de él ahorita. Agricultura de precisión, venimos desde hace algunos años trabajando mucho este tema. Por ejemplo, tener mapas de rendimiento en las combinadas para saber dónde están los mejores lugares del lote, dónde están los peores, poder caracterizar por qué esta parte del lote tiene peor rendimiento, hacer muchos mapas de humedad, mapas de valores SPAT, en fin, para que podamos identificar sectores complicados de los lotes, poder ir allí y trabajarlos diferente. Estamos empezando a hacer agricultura por ambiente, entonces ya no manejar todo un lote de la misma manera porque los lotes son heterogéneos.
y hay un sector que tiene una condición, otro sector que tiene otra, y debo manejarlas diferente. Con eso hemos logrado hacer ahorros en el uso de agroquímicos y mejorar la productividad y bajar costos de producción en general. En cuanto al MIRI, el MIRI básicamente es que ya no estamos pasando el agua de una melga a otra como hacemos pues en el riego que veníamos manejando, sino aprovechamos estas mangueras para llevar el agua mucho más rápido a diferentes sectores del lote. Entonces esto nos permite, miren, ir mojando melgas de manera simultánea a lo largo de todo el lote, y con esto vamos a tardar muchísimo menos tiempo en regar arroz, vamos a usar menos agua y vamos a aumentar la eficiencia de temas como nutrición y control de malezas, lograr este tipo de situaciones tan favorables. Utilizando el MIRI hemos logrado un 33% de ahorro adicional en el uso del agua, o sea que ya estamos ahorrando fácilmente un 70% del agua que utilizábamos hace 10 años gracias a estas estrategias. En nuestro servicio agroclimático tenemos el resultado de un trabajo que hicimos a lo largo de varios años, primero generando por parte de Fediarroz, por parte del gremio, pronósticos climáticos específicos para las localidades arroceras, y la parte de modelación de cultivos que nos permite hacer entonces simulaciones agroclimáticas. Entonces, con un pronóstico climático que generamos, podemos decirle al agricultor cuál podría ser el rendimiento si siembra el primer día del mes, si siembra a mediados del mes, si siembra a finales del mes, y le ayudamos a tomar la decisión de cuándo debe sembrar. En ese servicio agroclimático que lo encuentran en la página de internet de Fediarroz, que ahí está, tenemos información histórica del clima en las localidades, tenemos el pronóstico del clima, el pronóstico en términos tanto probabilísticos como determinísticos. Entonces, y además generamos boletines donde se difunde este tipo de información. Y también desde el punto de vista de mitigar el impacto del cultivo sobre el cambio climático, pues venimos también haciendo algunas investigaciones. Primero, determinar en Colombia cómo está la situación, o sea, ver realmente bajo condiciones de inundación cuánto metano estamos emitiendo con respecto a un manejo más bien AWD, de riego alternado. Y vemos que hay una diferencia importante, ¿no? Estamos trabajando un proyecto apoyado por la Agencia Espacial del Reino Unido para integrar todas las herramientas que hay ahora, imágenes de satélite, drones, mediciones de campo o con aparatos de campo. ¿Para qué? Para generar una plataforma que nos integre toda esa información y le permita a un agricultor tomar mejores decisiones. Estamos tomando también información de tipo ambiental, emisiones de gases de efecto invernadero, tanto con Edico Variance como con cámaras estáticas, y estamos integrando toda la información agronómica, económica y ambiental para generar un sistema, una plataforma que le ayude al agricultor a tomar decisiones en un momento determinado. Ese proyecto está en curso. Con el apoyo de Fontagro y la Universidad de La Molina del Perú y el INIA de Chile, estamos haciendo un trabajo evaluando las emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes manejos de la lámina de riego en arroz. Y nuevamente vemos cómo con sistemas AWD reducimos de manera muy notable la emisión de metano y también la emisión de óxido nitroso, lo cual es muy importante. Entonces estamos trabajando ya muy enfocados en cómo manejamos el agua de riego y cómo manejamos la nutrición de manera que podamos disminuir nuestras emisiones. También estamos a nivel varietal identificando los materiales que menos emisiones tienen. Y finalmente, pues también para de reducir las emisiones de CO2, pues estamos trabajando mucho el tema del tamo. Este es un tema que se hacía muchísimo en Colombia, la quema física del tamo del arroz. Estamos trabajando desde hace varios años para que la gente más bien lo aproveche este recurso y no contribuya con las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias a todos estos avances que hemos hecho, estamos logrando los objetivos primero de que la gente adopte AMTEC. Ya más del 50% de los agricultores hacen varias de los componentes de AMTEC. Tal vez un 20% de los agricultores hacen AMTEC completo y los resultados son muy claros. Hemos logrado incrementos de la productividad en promedio de más de 1 tonelada, reducción de costos del más del 10%, y estamos en este momento, los lotes AMTEC, somos totalmente competitivos con el arroz de los Estados Unidos, por ejemplo, y logrando nuestras metas ambientales también. Muchas gracias por la atención. Quedo atento a la sesión de preguntas.
boliviana en el sector arrocero. En verdad que nos sorprende cómo va el avance de la simulación agroeconómica que mencionaste, que tienen acceso los agricultores. Sería bueno ver de qué forma nosotros podríamos de repente conversar más sobre este tema. Justamente desde el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú estamos también trabajando en una propuesta similar y bueno, justamente vamos a tener que contactarte para ver cómo socializamos más y podemos intercambiar esta experiencia que ustedes tienen para nosotros, ¿no? Perfecto, estaremos. Doy la bienvenida a nuestros... antes de irme a darle la bienvenida a nuestro tercer ponente, quiero recordar a los participantes que pueden formular sus preguntas a través del link que está en el chat. Es muy importante para nosotros conocer cuáles son las inquietudes y qué información ustedes requieren para que nuestros expositores que nos acompañen en esta oportunidad nos puedan exponer y lograr pues enriquecernos con sus conocimientos y experiencias en campo. En esta oportunidad doy la bienvenida a Melvi Madrigal, quien nos expondrá la experiencia que tienen en Costa Rica. Melvi es ingeniero agrónomo, licenciado, ha trabajado durante 5 años para la Corporación Arrocera Nacional, desempeñó labores de asistencia técnica y posteriormente pasó a formar parte de los investigadores en mejoramiento genético y manejo agronómico del cultivo. Ha desarrollado diversas investigaciones sobre trasplante manual y mecánico, curvas de absorción de nutrientes en soca o rebrote, enfermedades, dosis de semillas y niveles de nitrógeno, y recientemente colaboró para materializar el registro de la primera variedad de arroz liberada por la corporación. Bienvenido, Melvi, te damos la palabra y tienes 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Quería contarles pues un poco de lo que hacemos acá en la corporación. Mi presentación es Prácticas Sustentables en la Producción Arrocera Sostenible, costarricense, perdón. Y quería comentarles que la corporación es un ente público, no estatal, y que se encarga de regular en Costa Rica, pues, o mediar, digamos, entre los diferentes entes que sería el sector industrial, sector productivo y gobierno. Tal vez para darles un poquito de contexto, en el caso del sector arrocero costarricense son aproximadamente, según las estadísticas del último periodo, 577 productores con un hectareaje de 37.000 hectáreas. Esas 37.000 hectáreas producen alrededor de 155.000 toneladas de granza seca y limpia. Tenemos un consumo per cápita de alrededor de 47 kilogramos y a un abastecimiento del 66% aproximadamente de los requerimientos de arroz en Costa Rica. El rendimiento medio es de alrededor de 4,2 toneladas y tenemos tanto producción de secano como producción de riego. Entonces, ok. Perdón ahí con la cámara que tengo problemas técnicos, pero básicamente mi presentación la he enfocado desde dos prácticas que nos han permitido o le ha permitido al sector arrocero esa sustentabilidad, esa disminución de costos y el aumento en la cantidad de recursos. Por ejemplo, la soca o rebrote como alternativa de producción y la reproducción y uso de microorganismos. En el caso de la soca, tenemos que la soca viene siendo la posibilidad de explotar
o aprovechar las yemas basales, la posibilidad de ese rebrote, haciendo un corte de aproximadamente de 5 a 10 centímetros en nuestro cultivo recién cosechado, aproximadamente 5 días, no más allá de los 5 días después de haber sido cosechado. Recortamos el tamo, como comentaba los compañeros colombianos, recortamos esa porción de tallo y esto nos permite incentivar esas yemas basales para formar o establecer un nuevo cultivo. Como les comentaba, la adopción de esta práctica ha sido constante, el incremento desde sus inicios, alrededor de casi ya 10 años. Ha sido constante el incremento. Al día de hoy más o menos ronda los 5.500, 6.000 hectáreas. Y esto significa más o menos un 16% de la producción, digamos, del área sembrada en nuestro país. Sí, aquí resaltar, digamos, los impactos, como ustedes lo pueden ver, los impactos del clima en este año, en el periodo 2017-2018, fue muy fuerte y fue muy negativo para el periodo, digamos, para el sector arrocero en general. La disminución acá en área fue importante, sin embargo, nuevamente sigue un crecimiento. Dentro de los métodos, comentarles que para la técnica de la soca utilizamos la motoguadaña como una herramienta muy accesible dentro del sector. Sin embargo, la posibilidad de utilizarla básicamente va enfocada en aquellas áreas que no podemos conseguir tal vez otro recurso, que también es un instrumento muy versátil para poder utilizarla en algunos sectores del lote que tal vez quedó muy complejo por la cosecha en húmedo y quedó mucha huella en el campo. Algunos bordes que son complicados de trabajar, entonces es también un complemento hacia otras máquinas que vamos a ver más adelante que nos permite realizar esos cortes. La cantidad de materia de mano de obra que requiere es bastante importante y tal vez es uno de los detrimentos de las desventajas de esta técnica, pero sí comentarles tal vez que en el caso de las personas que lo hacen por contrato, ronda más o menos los $120 por hectárea. En el caso de la chapeadora aumenta más el rendimiento de la labor. Es un equipo más accesible dentro del sector arrocero y se recomienda mucho para terrenos relativamente secos a poco húmedos, no tan complejos en algunos casos. Sí es muy recomendable utilizar las cuchillas debido a que las que utilizan cadenas tienden a deshilachar mucho los tallos y eso impide un buen establecimiento del cultivo y por ende una desuniformidad en la cosecha. El otro método es el uso de la trituradora, que a mi criterio es quizás el método pues, más eficiente tanto en la labor como en lo fino de la técnica, porque el tipo de corte, aquí como ustedes pueden ver, es un cilindro con unas masas con filo que logran recortar el tallo y logra una uniformidad dentro del corte muy homogénea que nos permite un cultivo o un establecimiento del cultivo muy homogéneo y por ende una homogeneidad en cuanto a cosecha. Tal vez la desventaja de este aparato es que es poco accesible, no todos los productores cuentan con él. En el caso del rolo compactador, esto es un cilindro con suficiente peso y posee unas estrías a lo largo de su eje que le permite doblar y fracturar el tallo. Eso logra incentivar las yemas inferiores y pues cumplir el objetivo que andamos buscando, que es el establecimiento de un nuevo cultivo a partir de estos tallos que ya están. Como comentario, una observación que los compañeros de una de las regiones donde se practica esto me han comentado es
que sí se debe hacer la labor muy temprano, debido a que en horas más calientes del día, los tallos nuevamente se yerguen y provocan desuniformidad en el establecimiento del cultivo. Como les decía anteriormente, la altura del corte debe ser de aproximadamente 5 a 10 centímetros. En este estudio que realizaron Polón y sus colaboradores, resaltan que las alturas entre 5 y 10 centímetros logran los mejores rendimientos, esto en 2 cosechas seguidas. En nuestras evaluaciones lo que hemos observado es que se logra un mayor macollamiento, un mayor ahijamiento y una uniformidad de esos hijos en esas alturas de corte. Dentro de las ventajas, entonces, recalcar que tiene una reducción del ciclo de cultivo respecto a la primera siembra, aproximadamente entre 17 y 28 días, más o menos en promedio, rondarían los 20 días de disminución del ciclo. También tener un cultivo con un menor ciclo establecido nos disminuye los costos, pero también en el caso de la soja nos evitamos realizar preparación de terreno, nuevamente conseguir nuevas semillas, realizar el cuidado de pájaros, por ejemplo, en etapas iniciales, realizar las aplicaciones para control de plagas en etapas iniciales. La cantidad de fertilizantes se disminuye y así el control de enfermedades también se disminuye. Entonces, la disminución de costos en producción, nosotros la hemos medido aproximadamente un 30%. Sin embargo, han habido casos de productores que nos comentan que incluso la reducción ha sido de hasta un 50%. Al disminuir los costos, obtener un rendimiento pues quizás normal, muy cercano realmente al rendimiento de primera, aumenta la rentabilidad del cultivo per se. Hay un incremento en esa producción y también sin aumentar mucha área de la que ya está sembrada. Esta práctica constituye, pues es una práctica amigable con el medio ambiente. Al disminuir la erosión y el laboreo de los suelos, utiliza menos cantidad de agroquímico y reduce el ciclo de cultivo. También la cantidad de agua que se utiliza al tener un cultivo con un ciclo reducido tiende a ser menor. Otra de las ventajas, y como bien lo mencionaba Gabriel en su presentación anterior, los rastrojos constituyen una fuente importante de materia orgánica, una fuente importante de recursos. Al igual que allá en Colombia, acá la tendencia era a quemarlos, ya ahora no es tan frecuente y en su lugar, en esta técnica nos permite triturar esos rastrojos, incorporarlos, pero también nos sirve como mecanismo de control de malezas. Tanto así que en algunos casos se ha eliminado, digamos, toda la práctica de control de malezas, reemplazándola por el parchoneo, ¿verdad? Entonces se van personas con sus bombas de fumigar y solamente aplican en aquellos sitios donde se ha complicado un poco la situación de malezas. Pues acá, a manera de graficar el manejo agronómico sugerido, pues ahí les va a quedar dentro de la presentación un pequeño gráfico que estila como, por lo menos algo como se debe realizar esa práctica. Y también quería, pasar a hablarles sobre la reproducción y uso de microorganismos, que ha sido otra práctica reciente, pero en constante crecimiento en el sector. Tal vez la adopción no ha sido tan ligera como se quería, tan como se esperaba. Sin embargo, las personas que lo han adoptado sí están aferradas al uso de esa práctica. Acá lo que hemos venido haciendo es, con los productores, basados en la estrategia aprender haciendo. Coordinamos con ellos, formamos un grupo, los llevamos a ciertos sectores cercanos a sus fincas donde podamos conseguir la materia
prima, que sería la hojarasca, ¿verdad?, de montaña. Hacemos las aplicaciones en algún tipo de galerón donde logramos encontrar los diferentes insumos que han sido aportados por los productores y también en algunos casos por la corporación. Hacemos la práctica didáctica de cómo se deben realizar las formulaciones e incluso se les da seguimiento después de estas prácticas, de estos talleres, para realizar las aplicaciones en sus cultivos. Acá algunos casos de ejemplo. Realmente en esta lámina el objetivo mío es explicarles o por lo menos incentivarles a que sí es posible bajar una carga química, bajar la cantidad de aplicaciones que estamos realizando sin caer en detrimento del rendimiento del cultivo. Acá tenemos diferentes variedades comunes acá en Costa Rica. En este caso tiene la ventaja de que se realizaron en siembra de cero labranza y las aplicaciones tanto de fungicidas como bactericidas como insecticidas fueron eliminadas y reemplazadas por microorganismos y como ustedes pueden ver tenemos rendimientos muy por encima de lo normal del promedio nacional, que es entre 4.2, creo que estadístico anda 4.5. Y en este caso, la única variante, en el caso de la figura 9, la variante sería que se realizaron preparaciones con rastra, pero sí se redujo significativamente la carga química y se comparó lotes con aplicación de agroquímico versus lotes de aplicación sin químico, con una carga química reducida. Pero como ustedes pueden observar, sí tenemos rendimientos muy buenos a pesar de que no se hace un control químico como es lo normal, ¿verdad? Acá está un breve ejemplo del productor Nelson de la región Huetar Caribe, acá en Costa Rica, donde él realiza estas prácticas. Tiene siembra con cero labranza, solamente con agotamientos con herbicidas, pero todos los productos que utiliza están hechos en su misma finca y los incorpora dentro de su sistema de producción. Y ahí ustedes lo tienen pues bastante orgulloso de su cultivo, su sistema de producción y con muy buenos rendimientos y muy buenas utilidades también. Acá quería pues que les quedara de un material recomendado. Acá encontrarán el enlace de una guía muy amigable. En realidad es una elaboración del Ministerio de Agricultura, de Rolando Tencio, que elaboró este material, donde vienen los diferentes insumos a preparar, los materiales requeridos, una breve explicación de cómo se debe realizar la preparación y cómo se debe hacer la aplicación en el campo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Ir innovando nuevas tecnologías para reducir el uso excesivo de agroquímicos, pesticidas, herbicidas, con un método muy amigable que mencionaste, es el uso de microorganismos. Muchas gracias a todos nuestros expositores. En esta oportunidad quiero invitar a los participantes a formular sus preguntas. Pueden seguir haciéndolo. Vamos a seleccionar 3 por cada expositor, por lo que la pregunta va dirigida. Primero voy a hacer lectura de la pregunta para Evelyn Quiroz. Aquí nos menciona: tengo mucho interés en usar una variedad de las que promueven. ¿Cuál es el costo por hectárea de usar alguna de estas mejoras y hacer las buenas prácticas que menciona? Hola, bueno, utilizar nuestras variedades, obviamente hay un protocolo para la comercialización que debe manejarse con
departamentos del Ministerio de Agricultura, ¿no? En este caso, pero sí se pueden utilizar, se pueden hacer la venta del material. Los costos, realmente los costos operacionales son bajos. Hablo operacionales en el sentido, los costos, bueno, densidad de siembras son muy bajas, pueden utilizar nuestras variedades con 1.5 máximo 2 quintales por hectárea, en este caso 80% de germinación. Son variedades que puedes manejar amigablemente y los costos realmente van a variar en función de que vas a utilizar menos carga química para ellos, ¿sí? Entonces, solamente te podría decir, en los trabajos que hemos realizado, hemos disminuido el 40% de los costos en el uso agroquímico utilizando nuestras variedades, el 40%. Y del costo general de la hectárea hemos logrado bajar el 26% del costo. O sea, produciéndose un quintal de arroz en nuestro país en menos de $20, mucho menos. Está entre 12 y 13 con estas tecnologías, el quintal. Y hablamos la unidad que nosotros utilizamos. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Acá tengo una pregunta que va dirigida para Gabriel García. Y sí, Gabriel, atento. Habló sobre la crotalaria. ¿Cómo recomienda utilizarla en rotación en el cultivo de arroz? ¿Hay alguna experiencia con híbridos de arroz? Ok, entonces miremos primero lo del tema de los abonos verdes. La crotalaria, ya que ella genera tiene una alta extracción de fósforo y genera algún tipo de reacciones ácidas en el suelo. La utilizamos principalmente, de reacciones básicas en el suelo. La utilizamos en la región de los llanos orientales, que tiene suelos con tendencia ácida. Entonces, las reacciones que ella hace en el suelo ayuda un poquito en el tema de elevar un poco el pH y se adapta mejor a esas condiciones. En el caso del frijol mungo, lo utilizamos más bien en la zona centro del país, donde tenemos unos pHs más bien un poco altos y ella tiene una reacción un poco más ácida y permite como tratar de bajar un poquito el pH para que no sean exagerados. Más o menos en Colombia nos tarda desde que sembramos estos abonos verdes hasta que florecen, aproximadamente unos 45 días. Ese es el momento de floración que deberíamos destruirla e incorporarla al suelo. Hemos hecho varias alternativas, digamos, destruir el material y dejarlo encima o incorporarlo superficialmente. Lo que no hay que hacer es incorporarlo superficialmente porque la materia orgánica tiene que estar arriba. Estimular la actividad biológica es en los primeros centímetros del suelo para que esa actividad biológica después interactúe con los abonos inorgánicos que nosotros vamos a aplicar. Muchas gracias. Ok. Disculpa, Sandra, y solamente te digo que en el tema de híbridos que preguntaban por ahí, Fedearroz está desarrollando sus propios híbridos en este momento. Esperamos que tal vez en cuestión de 1 o 2 años podamos liberar alguno al mercado. Muchas gracias, Gabriel. La siguiente pregunta va para Melvi Madrigal. ¿Podría compartir la curva de absorción de nutrientes del cultivo de arroz y explicar su interpretación? Sí, no la tengo para proyectar acá, pero sí, pero sí, digamos, yo se las puedo facilitar, claro, con todo gusto. Igual manera, quiero comentar a los participantes que van a tener acceso a todas las presentaciones del presente webinar como de los anteriores. Pero sí, Melvi, quizás podrías de repente dar alguna recomendación de repente para
la adopción de esta tecnología? Sí, claro. En el caso de las curvas de absorción, lo que se hizo fue estudiarla en el caso de Palmar 18. Básicamente ahí nos dimos cuenta que tiene un consumo de 192 kilogramos de nitrógeno, 30 kilogramos de fósforo y 268 kilogramos por hectárea de potasio. La mayor cantidad de nitrógeno. Bueno, la cantidad de calcio, magnesio y azufre también fue importante en estos cultivos, en el caso del rebrote, y la máxima acumulación de nutrientes fue a los 63 días después de cosechado. Quizás por ahora puedo mencionarles eso y luego les puedo pasar el documento completo con más detalle. Sí, nos gustaría, bueno, aprovechar que todos nuestros expositores han mencionado que han trabajado muchos folletos y manuales, informaciones que nos compartan a nuestros correos y nosotros podríamos compartirlo con los participantes del presente webinar. Voy a seguir haciendo la lectura de las preguntas. Acá tengo un comentario general que va dirigido para los tres. La siguiente es, ¿cuáles consideran que fueron o son las mayores dificultades o limitaciones para las adopciones tecnológicas presentadas por los productores y cómo lo superaron? Eso es una pregunta. Y la otra, ¿cuáles son las principales recomendaciones o consideraciones a tener en cuenta para lograr una producción sostenible de arroz? Y otra, comentario general que los voy a agrupar es, en Costa Rica en la actualidad es considerado como el país líder en producción agroecológica. Según su experiencia y percepción, ¿cuáles son los factores por el cual Costa Rica tiene dicho logro, teniéndose en cuenta que en Costa Rica también es uno de los países que más utiliza agroquímicos? ¿Tiene experiencias exitosas de la producción de arroz asociada a la crianza de peces? Esos son comentarios generales que dejo abierto para la ronda de preguntas para cada uno de los expositores. Podríamos empezar con Evelyn, por favor. Todavía sigue siendo un poco difícil la adopción. Por lo menos la adopción tecnológica varietal no ha sido difícil. Como viste, logramos hasta casi un 70% de la cobertura del país se siembra con nuestras variedades. Ahora bajó, pero eso está bien. Eso está bien para que haya diversidad de genotipos. En esa parte no es tanto el problema. El problema más que todo que tenemos es que ellos vayan otra vez al campo. Sí, nosotros estamos logrando esto, claro, tenemos un fuerte componente de difusión, de vinculación. Nosotros mismos, los investigadores, estamos ahorita mismo con el productor en campo, haciendo las prácticas en campo. No hacemos charlas, no hacemos nada que no sea dentro del campo, para poder que puedan comprender que una variedad es una tecnología, es una herramienta más, o sea, es un dron más, es una máquina más. Entonces, eso es lo que realmente nosotros hemos ido un poco ganando, ¿sí? Como dije, tenemos la experiencia con grandes productores que han creído en nosotros, pero han creído en el potencial genético de las variedades, que se pueden manejar amigablemente. Lo más importante fue lograr el retorno económico de esas tecnologías. Ahí se ganó mucho. Y actualmente estamos en eso, ¿no? Actualmente estamos en eso, pero hemos tenido que entrar al campo
hemos tenido que llevar al productor al campo, porque se acostumbró a manejarlo en la orilla, en su casa, con monitoreos erróneos. Me disculpan los técnicos que nos venden agroquímicos, lamentablemente no hacen el monitoreo ideal para la toma de decisiones. Hay que reforzar ese proceso. Hemos ido poco a poco, pero seguimos teniendo un problema cultural. Nuestros productores son muy mayores. Son muy mayores y esperamos entonces que haya jóvenes involucrados en la producción para que esto mejore. Ya me dio que olvidé el montón de comentarios que usted hizo. Sé que hubo una pregunta directa para Costa Rica, pero creo que ese es el concepto que nosotros hemos tratado de lograr. ¿Me decía? Sí, sí. Sí. Doy el pase. Muchas gracias, Evelyn, por tus comentarios. Y voy a dar pase a Gabriel. Gabriel, para que nos pueda dar sus comentarios sobre las preguntas formuladas por nuestros participantes. Sí, Sandra, gracias. Muy interesante la pregunta. Realmente el tema de adopción de tecnología tiene muchas dificultades por muchas razones. A veces la baja escolaridad de los agricultores hace que sea más difícil que asimilen ciertos conceptos, ciertas técnicas, o requieren muchísimo acompañamiento y a veces no es tan fácil poder hacer ese acompañamiento permanente que necesita realmente, por ejemplo, contar con aliados como los ingenieros agrónomos de asistencia técnica, los ingenieros agrónomos particulares, que también estén capacitados para que nos ayuden a llevar la información y a que los agricultores puedan implementar las prácticas. A veces hay ciertas prácticas que requieren ciertos implementos, ciertas técnicas, y a veces en algunas regiones no las hay, o de pronto las tienen unos pocos agricultores, o de pronto el costo inicial no permita que todos los agricultores puedan acceder. Lo importante es que se han podido superar todos esos obstáculos. Los agricultores poco a poco han ido ganando en fundamentos, van entendiendo mejor las cosas, van asimilando mejor, se van creando prestadores del servicio cuando la gente no tiene las máquinas o los equipos que se requieren. Y pienso que lo importante es poder hablar, encontrar la forma de comunicarse adecuadamente con el agricultor. En el programa AMTEC hemos logrado es que principalmente sea de agricultor a agricultor que se difunda la información, porque cuando un agricultor escucha a otro agricultor dando su testimonio, eso le genera mucha más confianza realmente. No sé, Sandra, si me refresca los otros temas que había tocado el asistente. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones o consideraciones a tener en cuenta para lograr una producción sostenible del arroz? Ok, sí, perfecto. Lo importante es realmente, o sea, investigación en arroz hay muchísima a nivel internacional y la que hace internamente cada país. Realmente hay muchas cosas que ya están desarrolladas y se pueden adoptar. Lo importante es que uno conozca su medio, que uno conozca su entorno, vea realmente las potencialidades que tienen diferentes temas en clima, riqueza de suelos, variedades, en fin. Y se va a dar cuenta que tiene realmente muchas herramientas para poder manejar de manera muy eficiente el cultivo. Ya se han desarrollado muchas estrategias culturales, biológicas para manejar los problemas y no pensar que la única es la química. Ya hay muchas alternativas para manejar mejor el agua de riego, entonces no se justifica el desperdicio. La parte de nivelar adecuadamente el suelo, la parte de utilizar la fertilización orgánica y biológica para complementar la inorgánica, la parte de la rotación de cultivos, rotaciones con abonos verdes. Es decir, hay tantas alternativas que hacen que yo pueda impactar de manera o lo menos posible realmente el medio en el que estoy trabajando, mi suelo, mi agua, mi aire. Realmente cada vez tengo muchas herramientas para hacer las cosas de manera muy eficiente y sostenible. Y una cosa importante, me gusta que lo enfoquen de esa manera, de una producción sostenible de arroz, porque a veces
se entiende esto como producción orgánica y no necesariamente yo necesito tener un cultivo de arroz orgánico para ser sostenible. Yo puedo utilizar las diferentes herramientas que tengo, como combinar lo inorgánico, lo orgánico, lo biológico, combinarlo todo, poder sacar una buena producción a un costo razonable e impactar de la menor forma posible el medio, incluso recuperar. Con muchas de las estrategias que hemos hablado, puedo hasta recuperar suelos, puedo hasta conservar el agua, recuperar los caudales de mis fuentes de agua, en fin. Tenemos muchísimas herramientas para hacer bien las cosas. Realmente necesitamos es más adopción. Seguiremos trabajando siempre en investigación, pero necesitamos sobre todo hacer mucha fuerza en adopción para que los agricultores puedan aprovechar todo ese conocimiento que ya está desarrollado. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante con todo lo que nos comentaste. Y efectivamente, sí, es poner en acción todos estos conocimientos que ustedes ya están desarrollando, ponerlo en práctica, porque realmente en la práctica es donde se ve si realmente eso funciona o no. Y ustedes, bueno, han trabajado bastante en ese tema. Sí, muchas gracias, Gabriel, nuevamente. Voy a dar la palabra a Melvi Madrigal para que nos pueda también dar sus comentarios a las preguntas formuladas por nuestros participantes. Los compañeros. Creo que el sector, en el caso de Costa Rica, manifiesta las mismas desventajas o enfrenta los mismos problemas. Tenemos una edad del productor bastante avanzada. El productor promedio tico tiene alrededor de 55 años. Muchas veces hay una baja escolaridad o a veces incluso ninguna escolaridad, ¿verdad? Otro mal que estamos sufriendo es ese relevo generacional. En donde el productor ha salido adelante con su familia, pero ya la familia, los hijos, no se quedan a cargo de ese cultivo. Y es pues algo que impacta y a la larga muy posiblemente esto reduzca la cantidad de productores en el sector. Uno de los aspectos en contra de la sostenibilidad que nosotros hemos notado es que el productor hace aplicaciones por aplicar. Nada más porque culturalmente así se hace, porque el vecino le dijo que así se tenía que hacer o porque él ve que otras personas hacen lo mismo. Nosotros tal vez hemos hecho ese énfasis en realizar, en dejar esa práctica, sin embargo esa ruptura cultural es bastante complicada y quizás para el manejo sostenible, para lograr dar ese cambio, el productor debe realizar un monitoreo constante, con solamente ir a su lote, realizar mediciones, estar ahí empapándose con lo que el cultivo te está diciendo que necesita o qué le hace falta. Realizar esas mediciones de plagas y enfermedades y valorar si realmente hace falta realizar una aplicación de agroquímico o no lo hace falta. Entonces es vital como para comenzar a dar esos primeros pasos hacia la sostenibilidad. Gracias. Meli, tengo una pregunta adicional que si nos podría contestar. Costa Rica en la actualidad es considerado como el país líder en producción agroecológica. Según su experiencia y percepción, ¿cuáles son los factores por el cual Costa Rica tiene dicho logro, teniendo en cuenta que Costa Rica también es uno de los países que más utiliza agroquímicos? Quizás si tienes algún comentario. Y la otra es que nos consultan, tienen experiencias exitosas en la producción de arroz asociado a la crianza de peces. En el caso de la experiencia de arroz asociado de peces, no, por lo menos yo no la tengo. Que yo sepa, en el país no se tiene pues involucrado, digamos, per se, el cultivo del arroz y la crianza de peces, no. En algunos casos se hace la rotación, pero no. En la otra
pregunta, bueno, vaya pregunta, ¿no? Muy buena. Sin embargo, la poca gente que está quedando en el sector es unas personas que sí se han involucrado, o por lo menos han tenido esa necesidad, quizás forzados por el alto costo de los insumos, ¿verdad? Migra hacia situaciones o hacia recursos un poco más, hacia abaratar costos, hacia tener una alternativa diferente, y en general también el consumidor logra también ser un ente determinante en la producción, en el que pide insumos o por lo menos pide alimentos más sanos. La tendencia de Costa Rica es exportar hacia mercados muy exigentes, ¿verdad? Y eso también marca la pauta que te dice que tienes que producir bajo ciertos estándares, y eso quizás ha mediado para que el país haya pues puesto su norte hacia ese consumo, hacia esa producción más ecológica y esa producción más limpia. Correcto. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Melvin, nuevamente. Gracias, Gabriel, y gracias, Evelyn. Hemos culminado la ronda de preguntas. A continuación, quiero ya ir concluyendo con el webinar. Para ello, queremos dar las palabras de clausura del evento a dos representantes de cada ministerio. En este primer momento tenemos a Gary Pascual en representación del director Juan Carlos Castro Vargas de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego. Creo que Gary todavía... Bueno, esperamos unos minutos mientras que logran darle pase. Sí, bueno, acá nos comentan en el chat, por lo que en Colombia hubo experiencias en producción de arroz con peces. Fueron interesantes, pero hay muchos retos que enfrentar y sobre todo el control de maleza. Eso sí nos comentaron en los tres casos, que la maleza se puede manejar de diferentes maneras. Sí, a continuación doy pase a Gary Pascual para sus palabras de clausura. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra. Espero me puedan escuchar. Sí, te escuchamos. Adelante, bien, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos por el tiempo de participar en este webinar. Y bueno, de mi parte quisiera en primer lugar hacerles llegar los saludos institucionales, ¿no?, de el señor ministro, así también como de nuestro director general, el doctor Juan Carlos Castro Vargas. Asimismo también a la par del ingeniero Jorge Vázquez, encargado de la Dirección de Evaluación de Recursos Naturales, quien es la dirección que nos representa dentro del área de cambio climático. Me parece que en primer lugar es darle el agradecimiento a los expositores de este webinar, ¿no? A la señora Evelyn Quiroz, representando a Panamá, a los señores Gabriel Garcés de Colombia y Melvin Madrigal de Costa Rica, quienes nos han permitido conocer de las experiencias a nivel internacional dentro del cultivo del arroz. No también dejar de lado a los expositores que han venido acompañando en los tres webinars anteriores, en donde nos han dado una serie de conocimientos respecto a las buenas prácticas de la producción de arroz. En fin, esta serie de webinars nos ha permitido conocer el potencial de la tecnología de secas intermitentes del cultivo de arroz. Asimismo, estas experiencias expuestas dentro del sector público y privado nos han permitido mostrar las ventajas comparativas, ¿no?, entre la tecnología frente a un cultivo tradicional de arroz, y asimismo también involucrando la reducción del uso de agua, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la calidad
ambiental por la reducción del uso de pesticidas y fertilizantes. Asimismo, también resaltar de que todo esto persigue, ¿no? Persigue el fin de incrementar los ingresos de los agricultores del arroz. Eso nos permite a nosotros también tener propuestas, ¿no? Y una de esas sería de que debido a estas buenas prácticas en el manejo del cultivo de arroz, nos permita, ¿no?, proponer posiblemente un ama de arroz con la participación de las instituciones como lo tiene en este caso Practical Action, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Riego, y asimismo a otros quienes se quieran sumar a esta iniciativa, ¿no? Eso es importante para nosotros. Y de parte personal, nuevamente los agradecimientos y las gracias por permitirme estos comentarios. Muchas gracias, Gary. Gary Pascual. Ahora doy la palabra a Carmen de la Cruz del Ministerio de Salud. Adelante, Carmen. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Buenas tardes, a nombre del Ministerio de Salud. Realmente felicitar, ¿no?, por el desarrollo de este curso, donde seguro los participantes se han fortalecido respecto a las buenas prácticas en el cultivo de arroz y su impacto en el ambiente, en la salud. Hemos visto realmente la participación de especialistas, tanto nacionales como internacionales, que muy bien han mostrado el resultado de sus estudios, de sus experiencias, y que ha cumplido, ¿no?, con el objetivo de este curso, ¿no?, de poder llegar a la población y, bueno, mostrar todo lo que se tiene a la fecha respecto a las buenas prácticas en el cultivo de arroz. Sabemos muy bien que estas buenas prácticas agrícolas y en todos los aspectos nos van a ayudar, ¿no?, a mejorar y a mitigar problemas y evitar problemas sanitarios, ¿no?, que posteriormente se convierten pues en problemas de salud pública importante, como es el caso de la malaria, que lo mencioné, de interés en el Ministerio de Salud. Como representante del sector salud, del Ministerio de Salud, y también como la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, que busca promover la implementación de una técnica de riego, que es la técnica de secas intermitentes, que es una buena práctica para justamente disminuir la densidad de estos mosquitos que transmiten la malaria, manifestar, ¿no?, que vamos siempre a estar al llamado de estas reuniones, de estos cursos, que es muy importante para seguir promoviendo estas buenas prácticas y poder tener este impacto, ¿no?, en la salud, en el ambiente, ¿no? Entonces, mediante un trabajo articulado, yo sé que se va a lograr muchas acciones, muchos resultados, y el público que ha estado en estos 4 sesiones, yo creo que se va con una buena enseñanza, ¿no?, un buen aprendizaje, ¿no?, y nos va a ayudar mucho a difundir estas buenas prácticas que mucho bien le hace al ambiente y por ende a nuestra salud, ¿no? Entonces realmente agradecerlos a todos ustedes, ¿no?, y bueno, estar disponibles para nuevos eventos, formar parte de ellos. Muchas gracias. Para mí fue un gran honor participar de este webinar junto con mis colegas que también que participaron en el desarrollo de esta serie de webinars. Otra vez agradezco de forma especial a las personas que hicieron posible, a los de Practical Action, a los de ICA, a MINSA y a Minagri. A cada uno de ustedes muchas gracias, y en especial a los participantes que nos han estado siguiendo durante estos 4 webinars, y de las cuales nos comprometemos a continuar difundiendo estas buenas prácticas y también comprometiéndolos a los expositores que nos compartan sus conocimientos y nutrirnos y ponerlo en práctica, porque eso es la idea.
que las personas que han escuchado las ventajas que hay frente al cultivo tradicional versus al cultivo con secas intermitentes, han podido notar que son muchas las ventajas que nos dan, tanto en la parte económica, social y ambiental. Por último, quiero también decir a los participantes que tenemos una encuesta final del evento para conocer qué les pareció el evento y recibir sus recomendaciones. Sin más preámbulo, bueno, yo les dejo y para que desarrollen la encuesta antes que se retiren del webinar. Muchas gracias a todos. Estaremos en otra oportunidad también haciendo otros webinars y esperamos también contar con su presencia. Muchas gracias a todos.